Yo soy Raiden, soy creador de contenido, fotógrafo, productor y host de este podcast Puntos de Vista. Un podcast donde hablamos de diversos temas y puntos de interés para toda persona. En este programa escuchamos, analizamos y comprendemos los diferentes puntos de vista de cada persona. Thomas Campbell decía, comprender que hay otros puntos de vista es el principio de la sabiduría. En este podcast te invitamos a ver y explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a su podcast Puntos de Vista. El día de hoy tengo aquí un invitado, bueno, no es invitado, es colaborador, solamente que en el capítulo pasado no había podido estar con nosotros y pues me gustaría presentarlo de manera formal el día de hoy, ya que él me va a estar acompañando en todos los podcasts e incluso cuando tengamos invitados y bueno. Entonces, mi compañero y colaborador es Zavala. ¿Qué tal, Zavala? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Raiden. Es un honor, ya sabes, estar aquí contigo y pues más que nada estar en este podcast que la verdad es muy interesante. Me encantó el capítulo pasado de los micromachismos, ¿verdad? Sí, exactamente. Lástima que no pudiste estar, pero estuvo bueno. Ya sé, y sí estuvo padre también nuestra gran amiga, porque también es amiga mía, María Elena, muy rifada, muy rifada. Sí, le mandamos saluditos, ¿no? Saludos. ¿Cómo Y no? que esperamos y esté escuchando también este podcast. Así es. Ok, bueno, ¿por qué no hacemos un paréntesis antes de empezar con el tema que tenemos el día de hoy? Claro. Que pues ya ustedes pueden haberlo visto en el título del video, pero vamos a explicarles un poquito más de dónde surge este podcast y cuál es la idea. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Pues ya como lo habías mencionado en el primer capítulo, el podcast más que nada surge de la idea de que todas las personas tenemos diferentes puntos de vista respecto a diferentes temas, diferentes situaciones incluso. Y pues más que nada es eso, ¿no? Que en confianza, entre amigos, podamos platicar sobre cualquier tema y todas las personas lo escuchen y así mismo den su opinión. Exacto, hay que aprender. Este podcast se hace con la finalidad, de que comprendamos otras maneras de ver la vida y otros puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona tiene otra manera de pensar a la de nosotros, inmediatamente lo insultamos. Ajá, sí, de hecho, como que hasta nos sentimos mal. O sea, nos sentimos mal por lo que nos dijeron. Exacto. O queremos actuar a la defensiva y pues no se trata de eso. Y eso nos hace mal a fin de cuentas. Así Queramos es. o no, hay cosas que no siempre vamos a tener la razón y alguien más sí, aunque nos duela, aunque no nos parezca, pues... Sí, la verdad, pues si nosotros no estamos dispuestos a en ocasiones cambiar nuestros puntos de vista o nuestras posturas por unas que son las más correctas, ahí sí estamos destinados al fracaso. Exacto. ¿Cómo hacer entender a otra persona que lo que tú piensas está bien cuando tú no quieres aceptar que posiblemente también la otra persona puede estar en lo correcto? ¿Qué what? A ver, dime otra vez la... No entendí nada. O sea, ¿cómo quieres tú que otra persona entienda tu punto de vista cuando tú tampoco entiendes la de esa persona? Pues más ¿Me que nada explico? yo siento que debes de documentarte. Estudiar, documentarte, investigar en fuentes reales. Tenemos un amigo en común, Jorge, una persona que le encanta documentarse al respecto de cualquier tema y siempre son gratos los debates que tengo con él. Saluditos, Jorge. Si estás escuchando el podcast, déjalo por aquí en los comentarios. Un saludo. Un saludo. Ok, bueno, sin más preámbulo, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. Bueno, miren, el tema de hoy les traemos un tema muy interesante. El tema es sobre la venganza. Vamos a hablar sobre la venganza, ya sea por medio de mano propia, por nuestra propia cuenta, o mediante el sistema ¿Judicial? ¿sí? Ajá. Entonces, pues, vamos a iniciar con eso. ¿Quieres mencionar algo? Sí, mira, primeramente te quiero preguntar a ti, Raiden, ¿qué piensas tú o cuál es tu definición? ¿Qué podrías decirnos que significa la venganza y la justicia? Híjoles, mira, es un tema complicado porque yo la verdad creo que las reglas existen por algo, ¿sí? Claro. Entonces creo que debemos seguir las reglas. Creo que hay personas encargadas de hacer que se cumplan esas reglas, ¿sí? Lamentablemente a veces nos dejamos guiar por nuestros instintos o nuestros sentimientos. Y es ahí donde entra el tema de querer vengarnos. Pero sí, la verdad, creo que hay personas que deben de hacer su trabajo y también concuerdo en que a veces esas personas no hacen del todo bien No lo hacen su trabajo. bien, ¿verdad? Pero en sí, ¿cómo podrías tú definir, por ejemplo, venganza? Venganza. Un acto por el cual cierta persona se deja manipular. Bueno, es que mira, no te puedo decir que se dejan manipular o que la venganza siempre es mala,
¿Sí me explico? Ok. Hay puntos buenos en la venganza que más adelante vamos a hablar, pero yo la venganza la definiría como el acto de defenderte ante algún tipo de agresión, Ok, ok. aunque no sea la manera correcta de hacerlo. Ok, eso sería la venganza. Y ahora, en contraposición, la justicia, ¿cómo la definirías tú? Un conjunto de reglas el cual debemos de respetar y que obviamente si una persona hace algo indebido, tú obviamente puedes optar por ir con las personas encargadas de que se cumplan esas reglas para que pongan cierto orden o castigo, etcétera. No, esto parece clase de primaria, ¿verdad? Haciendo las preguntitas. Pero mira, yo considero que la justicia es, ahora sí que como me lo enseñaron en clase, ¿no? Decían una definición que por ahí ronda. Dicen, darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia. Es muy simplista, pero al mismo tiempo es muy amplia. ¿Por qué? Porque abarca pues todo. Dicen, dar a cada quien lo que Necesita. ¿Lo ¿qué? que merece? Lo que merece. Ajá. Sí, o sea, es como cuando decimos, bueno, una frase que yo la escuché también de una vez de una licenciada, fue, tu derecho termina donde el derecho de la otra persona comienza. Ajá. Ujú. O bien lo que decía el Benito Juárez, que decía el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pero eso se trataba pues más que nada del respeto a los diferentes puntos de vista de las otras personas o sus posturas y ahí pues no nada que ver con lo de la justicia, ¿verdad? Exacto. Bueno, mira, vamos a hacerlo un poquito más simple. Normalmente, nosotros cuando un amigo nos hace daño, un colega nos hace una mala jugada, cuando nos sentimos heridos, enojados por, no sé, con nuestra pareja, nuestra novia, etcétera, etcétera, en algunas ocasiones sentimos sentimientos negativos que desaparecen con el paso del tiempo, ¿verdad? Ajá. Y pero nosotros sabemos que cuando alguien nos hace daño tenemos esa necesidad de vengarnos. Esa necesidad de atacarlo de alguna manera, ¿sí? De poner el terreno en equilibrio, ¿sí me entiendes? Sí, sí. De equilibrar la balanza. Sí. Pero claramente, o creo que estás de acuerdo conmigo, en que dejarlo pasar y que con el tiempo eso se olvida y cura. Pero también creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que a veces no es así. Muchas veces, el guardarte esas cosas al final pueden provocar en una detonación. Pues mira, yo ahorita con lo que comentas, recuerdo perfectamente una frase de uno de mis raperos favoritos, Lírica Inversa, el cual dice que aquel que piensa que el tiempo es un doctor, seguro murió enfermo. ¿Por qué razón saco a la conversación esta frase? Porque muchas personas justamente se inclinan en dejar al tiempo que solucione sus problemas o solucione sus sentimientos. Y esto solamente en muchas ocasiones los agrava más. O te sientes más frustrado, o te sientes mal contigo mismo por no haber perdonado cierta acción, cierta actitud de una persona. Entonces yo considero, ahí sí voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, en que el tiempo lo cura todo, ¿no? Porque yo siento que más que nada, para curarse uno debe de conocerse primero, conocerte, y también tener, en caso de que tengas algún problema grave, pues platicarlo con un profesional de la salud, por ejemplo, un psicólogo, con tus familiares, con tu pareja, incluso claro, con tu nueva pareja, ¿no? Con Sí, la anterior, exacto. ¿verdad? Y al solucionar y tratar de solucionar este conflicto personal que tenemos, que es eso. Sí, mira, tenemos claro que no todas las frases se aplican para todo, ¿verdad? Claro. En este caso yo siento que el darte tu tiempo sí se aplica aquí. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener dos opciones. O sea, la opción de actuar, que sería vengarte por tu cuenta propia, y la opción de dejar que el tiempo lo solucione. ¿Me explico? Sí, sí. Que obviamente sí trae también algunas repercusiones, pero voy más al punto de que a veces el actuar, el tomar la venganza por tu propia cuenta, a veces es muchísimo más dañino. Hay unos puntos que ya mencionaré más adelante, pero... A ver, pero quiero hacerte una pregunta aquí un poquito interesante A ver, dime. para poder identificar bien esto, ¿no? El tema. Si una persona, por ejemplo, una persona X, ¿no? La que sea, nos ofende, nos lastima, nos priva de algo, nos daña. Por ejemplo, ¿por qué nosotros reaccionamos tratando de hallar una venganza, tratando de vengarnos?
por qué solemos sentir eso, esa necesidad de vengarnos cuando alguien nos daña? Ok, mira, yo alguna vez por ahí leyendo en internet, en alguna investigación que hice ya tiempo atrás, no recuerdo el nombre de la doctora en psicología que hizo ese escrito, pero ella decía, y concuerdo con ella, es que sentimos esa necesidad de vengarnos por protección y que es parte de nuestros instintos primitivos, ¿sí? O sea, si tú me atacas, obviamente yo por instintos, por mi propio instinto primitivo, trato de atacarte, de devolverte esa agresión. Entonces, Y sí, es incluso acertado tu comentario, porque lo podemos ver en el reino animal. O sea, incluso ya ves cuando no sé si te tocó ir alguna vez a algún ranchito o algo, que donde tenían vacas, o donde tenían pollos, donde tenían, no sé, cualquier tipo de animal de crianza. animal. Y por ejemplo, en el caso de los pollitos, ¿no? Te acercabas a algún pollito de niño, digo, lo intentabas agarrar, y en ese momento saltaba la gallina. Y inmediatamente te intentaba picotear, ¿no? Ajá. Entonces, ella reacciona de una manera, ahora sí como en venganza, ¿no? No en venganza, sino como una reacción. Un contraataque. Un contraataque, exactamente. ¿Por qué? Porque se está viendo vulnerada. Entonces siento que aquí encaja la perfección, ¿no? Si nos sentimos vulnerados nosotros, o alguien nos daña, nos vulnera, obviamente nosotros vamos a responder de esa manera, ¿no? Ajá, Violento. a veces con el afán de sentirnos mejor, de saber que esa persona sufrió igual que nosotros, o de tratar o porque a veces decimos, no, es que ¿cómo puede ser que esa persona me haya hecho esto? Yo tengo que demostrar que soy superior dañándolo de cierta manera también, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ahora, por ejemplo, sabemos bien que el dejarlo pasar a veces puede ser la solución más adecuada, ¿verdad? Ahorita ya vamos a ver en temas legales y todo eso, pero ¿por qué crees tú que muchas veces la sed de venganza es muchísimo más atractiva? La sed de venganza. De tomarlo por tus propias manos. Yo considero que es por la ineficiencia de las personas que están capacitadas para llevar a cabo esa mitigación de esa conducta que nos violentó. O sea, en muchas ocasiones se ha escuchado de personas que han sufrido, por ejemplo, robos, asaltos o incluso cualquier otra conducta violenta y acuden con las autoridades, pero las autoridades no realizan ningún acto tendiente a beneficiar a la víctima, al contrario, lo rezagan o lo dejan, pues ahí como dicen, archivado, ¿no? Sí, Entonces considero que muchas de las ocasiones las personas tienden a actuar por mano propia o por cuenta propia por esta misma razón de que la autoridad es ineficiente para hacerlo. Exacto, y es uno de los puntos que a lo mejor vamos a profundizar con ejemplos más adelante, pero sí, efectivamente así es. Creo que, además, bueno, creo que has escuchado las frases, por ejemplo, hay dos frases que se me vienen a la mente ahorita, que una es, por ejemplo, la venganza es un platillo dulce. Y otra es parecida, pero creo que es como la venganza se sirve frío o algo así, ¿no? No sé si recuerdas. No. ¿No? Bueno, yo sí, pero tiene esos dos contextos dependiendo qué. Pero bueno, ¿concuerdas o estás de acuerdo en que la venganza es algo satisfactorio? No, yo considero que la venganza te destruye. No es satisfactorio en ningún aspecto. El hecho de tú vengarte genera más violencia de la que ya se hizo en contra tuya. Entonces yo sí estoy en desacuerdo con eso y yo le apuesto más que nada a las autoridades, ¿no? A las autoridades es a lo que yo le apuesto. Lamentablemente, como te mencioné antes, no existe una eficacia, una eficiencia por parte del actuar de los facultados para hacerlo. Entonces, yo sí estoy en desacuerdo con eso. Pero, a ver, te quiero comentar otra cosa. Lo interesante de la venganza es que choca con la noción de justicia que tenemos dentro de nosotros. Ajá. ¿De dónde nace esta idea o sentimiento de venganza? Porque desde niños solemos hacerlo, ¿no? Llega el muchacho y el niño y te dice, hay que jugar fútbol, no sé, con mi pelota. Ok, empiezas a jugar y de repente se encabrona el niño porque va perdiendo y agarra su balón y se va. Y nosotros tendíamos a molestarnos, incluso a decirle, no, ¿por qué te vas? Y se la hacíamos de tos, ¿no? Como dicen. Sí. Entonces, ¿de dónde nace esto? O sea, nosotros siendo niños desconocemos estas actitudes externas, violentas en contra de nosotros y aún así actuamos en venganza para satisfacer qué o de dónde crees que nace esta necesidad de venganza. Ok, mira, mi respuesta va ligada con la pregunta que te hice hace un momento y con esto que tú estás comentando. Yo creo que la venganza sí es algo satisfactorio.
Y es por eso que muchas veces sentimos la necesidad de vengarnos. Y ya lo hemos visto. La venganza la podemos ver de distintas maneras. Porque, por ejemplo, normalmente cuando nosotros decimos, me voy a vengar o esa persona se va a vengar, pensamos en que va a ser alguna maldad. Pero muchas veces no es así. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida que alguien te hace algo, alguien te dice algo y tú sientes esa necesidad de vengarte. Pero puedes hacerlo de dos maneras. ¿Sí? Una es contraatacar. Y la otra es dejarlo con el tiempo y demostrarle con acciones futuras que tú eres una mejor persona. Para mí desde ese punto, es muchísimo mejor. Porque, por ejemplo, en los libros y en las películas, la venganza siempre es un grandioso momento, ¿no? Que le da esa liberación a la persona, a alguien que ha sido maltratado o X cosa. Entonces, podemos incluir la frase de ojo por ojo. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien intenta vengarse con un enfoque más orientado hacia el futuro, esa mentalidad tiende a hacer que la persona se concentre en su futuro y que se vuelva más fuerte, más feliz y más disciplinado, desde mi punto de vista. O sea, ese es como el fin, ¿no? La finalidad de la venganza. Pero ¿de dónde nace? O sea, ¿de dónde nace la venganza? O sea, ese sentimiento de niño, ¿de dónde nace? Creo que vuelvo a lo mismo que te mencionaba atrás, ¿no? Bueno, para mí, de proteger. Protegerte a ti. Ajá. A ti mismo. O a otras personas. Ok. Sí. Es que, por ejemplo, cuando eres niño, muchas veces no tienes la capacidad de ver esas cosas, de ver esos contrastes. Pero ya cuando eres grande, siento que es cuando tenemos la capacidad, pero a veces los sentimientos nos ciegan. A veces nos dejamos guiar por los sentimientos. Y Ajá. hacemos acciones que no deberíamos de hacer. Sí, sí. Pero fíjate, ahorita, hace un momento mencionaste lo que decías, ¿no? De ojo por ojo. Y como dice el dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Eso también es conocido como la ley del talión, en la cual yo te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. Es, por así decirlo, se busca una proporcionalidad en el acto. Ajá, equilibrar la balanza, como Equilibrar la balanza, exactamente. Entonces, esto nace pues de la urgencia de que la persona que te violentó sienta precisamente lo mismo que tú sentiste, ni más ni menos. Pero, ¿tú crees que esto sea correcto? Que la persona que te está faltando al respeto o que te está violentando deba de sentir exactamente lo mismo que tú sentiste para que esta persona recapacite sobre su mal actuar? ¿O crees que se puede de alguna otra forma, ahora sí que solucionar el hecho de por el cual te dañó? Yo siento que no, en ciertas ocasiones sí y en ciertas ocasiones no. ¿Cómo te lo puedo poner como ejemplo? Bueno, hay veces, no sé si te ha tocado, que yo he visto muchos muchachillos ya se puede decir que con la capacidad de razonar de manera adulta, que a veces agreden a un perro, lo agarran a pedradas, Oh, sí, hasta sí. el punto en que lo matan. Creo yo, cuando veo eso en serio, me entra unas ganas de yo hacer lo mismo con ellos, ¿sí me entiendes? ¿Matarlos? De agarrarlos a pedradas. Ok. Y o sea, que ellos entiendan que a los animales también les duele. Y no nada más con los animales, sino también hay personas que, por ejemplo, en el bullying, agreden a otras personas. Y siento yo que esas personas merecen un castigo, que merecen que sepan lo que se siente, ¿sí? Pero en otro tipo de situaciones no. En otro tipo de situaciones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú a mí me ofendes o me dices algo, no sé, como por ejemplo, ese vato vale pa' pura, no hace nada, X cosa y así, para mí me puedo enojar y me puedo molestar y ganas de vengarme y contestarte y a lo mejor hasta salir mal. Pero para mí sería una mejor venganza dejar mis acciones a futuro y ponerme a trabajar en mí y que llegue el momento en que te diga, mira, güey, soy mejor que tú porque logré esto, aquello, y callarte la boca con hechos. ¿Sí me explico? Entonces es por eso que a veces siento que sí hay personas que se merecen sentir eso, lo mismo que le están haciendo a otra persona o a ti, y a veces creo que es mejor que lo demuestres callándole la boca con hechos. Yo siento que también debe de ir acompañado no solamente de la venganza en sí, sino que debe de tener un acompañamiento psicológico. Las personas en muchas ocasiones son violentas, pero no saben por qué lo son. No se conocen y no saben cuáles son los elementos que les están
incluso afectando a ellos, por lo cual ellos a sí mismos son violentos. Ujú. Y o sea, esto suele suceder muchísimo, lo puedes ver desde niños de preescolar hasta la edad adulta. Entonces sí. Pero es que hay veces que el saber por qué son violentos o así, no... ¿Cómo le explico? Mira, por ejemplo, vamos a poner este contexto. Vamos a hablar de la venganza desde los hombres y las mujeres. ¿Quién crees tú que es mejor vengándose? ¿Hombres o mujeres? Yo siento que no podría decirlo, no podría ponerme de uno o de otro lado. Ujú. Considero que en ese aspecto todas las personas somos iguales, pero es un poco más tendiente a hacerlo el hombre. El hombre es más vengativo. Más de venganza. Sí, se puede notar fácilmente en las estadísticas. Las personas que sufren de violencia, las más violentadas son hombres. Y las personas que más cometen actos violentos son hombres. Entonces yo considero que sí es el hombre, bueno, no sé si por naturaleza, pero sí es el hombre el que es más tendiente a hacer estos actos de venganza. Ok, y aquí tú me estás mencionando quién ha provocado más venganzas, por así decirlo. Pero yo me refería a quién es más peligroso en cuestión de vengar. O no sé cómo explicarlo. Es que mira, yo lo veo como que dependiendo lo que nos haya motivado a vengarnos. Pero por ejemplo, yo para las mujeres, mis respetos, en serio, porque mira, las mujeres son unas personas que son muy, muy, muy emotivas. Entregan todo en una relación. Sí, se tratan de cuidar a sí mismas, a su pareja, bueno, en el mayor de los casos, pues. Entonces tratan de darlo todo. Pero cuando descubren que todo su esfuerzo fue en vano al momento de descubrir a su pareja en una infidelidad o X cosa, creo que ese es un punto para la mujer, porque, o sea, creo que en ese punto de su vida, toda la cordura que ella tenía, todos los méritos que ella hizo, todo ese esfuerzo que hizo, es como hacerlo bolita y tirarlo a la basura. Y siento que es en ese momento cuando la mujer es muy, muy peligrosa, ¿sí? Para mí, o sea, como dicen por ahí, una mujer despechada, cuidado. Y yo creo que yo no coincido, la verdad, porque cuando las mujeres han sido, yo he conocido muchos casos en que las mujeres han sido infieles, ¿no? Entonces, Ujú. el hombre, ¿qué es lo que hace? Te pregunto, ¿qué es lo que hace de inmediato, en cuanto sabe? Dependiendo, algunos Imaginemos que conoce al sujeto, Ok. al susodicho. ¿Qué es lo que hace? Va y se lo agarra a golpes. Puede agarrarlo a golpes, si tiene un arma puede matarlo, o puede simplemente gritar y salirse enojado y no volver. Ajá. O incluso a cachetearla, Ujú. golpearla. Lo mismo en el caso de las mujeres. Claro. Por eso es ahí donde menciono, ¿no? Que los dos son violentos, pero más yo considero que es el hombre. Y no porque la mujer sea más emotiva o más sentimental, significa que el hombre no pueda ser más o peor que ella. No, obviamente no, pero sí siento que una mujer despechada es más de temer. Ahí sí estamos en desacuerdo, jovenazo. Pero, a ver, por ejemplo, A ver, todas las mujeres, ¿qué piensan? O sea, no es que las esté atacando ni nada, sino a lo que voy es que, por ejemplo, dependiendo lo que te lleve a cometer cierto acto, pues tú vas a responder. Pero es como les digo, o sea, en cuestión a eso, sí, la verdad, yo siento un respeto a las mujeres de que hay que tratarlas bien. ¿Para qué jugarles mal? ¿Sí me explico? pues sí, hay que tratar bien a todo el mundo, ¿verdad? Así, a todos. Entonces, a ver, hay una situación que me llama muchísimo la atención, hablando de este tema de la venganza. Ujú. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que una persona, un grupo, quien sea X, ¿no? Comete actos que te vulneran, que alteran incluso tu estado emocional, te causan heridas, no sé, te hacen daños en la propiedad, por ejemplo, suele suceder. Entonces, estas personas, uno, por ejemplo, va, en caso de que sea muy grave, vas y levantas una denuncia en la fiscalía, ¿no? Ajá. Tú esperas que la policía haga lo suyo, los cuerpos policíacos, que se le procese legalmente, etcétera. Y no se da esta situación, queda, como te mencioné hace rato, archivado el asunto, ¿no? Entonces, uno toma la iniciativa de tomar venganza por cuenta propia. Sin embargo, en el momento en el que vas a tomar acción, te das cuenta de que esta persona, por azares del destino, está, como dicen, más fregada que tú. Más, en una situación más vulnerable,
no ¿En sé, carencias? en carencias, por ejemplo, en un estado médico grave, se acaba de separar de su pareja o lo abandonaron, acaba de perder sus propiedades, sus bienes, etcétera. Entonces esta persona se encuentra en un estado más vulnerable que el tuyo. Ajá. No te ha dado, o por ejemplo, no lo digo particularmente a ti, ¿no has visto que las personas tienden a actuar más compasivas cuando suceden este tipo de situaciones? Sí, sí me ha tocado, pero siento que a veces tampoco no es lo correcto. O sea, está bien que tú quieras buscar venganza, ya sea mediante leyes o por tu propia cuenta, y vayas a buscar a esa persona y que al momento de verla y veas su situación se te ablande el corazón. Pero tal vez me equivoque, pero creo que también no es motivo para darle permiso a esa persona de que haya hecho tal acción. O Claro, sea, pero por ejemplo, la venganza, perdón que te interrumpa, ajá, la venganza yo siento que nace, ahora sí, de la posición que tienes tú de poder para vengarte. O sea, el hecho de que tú estés en una posición arriba, que te dé esa facultad, ese poder, ujú, ya no te dan ganas de hacerlo igual como si estuvieras vulnerado. Siento que ahí es donde radica las ganas de vengarte o no hacerlo. Por ejemplo, si te robaron en tu propiedad, se entraron a robar, te quitaron todo tu dinero, todo lo que trabajaste durante un mes, tus ahorros de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces te vulneran eso, das con la persona. Como tú estás en una situación más vulnerable que ella, a ti te dan ganas de vengarte. ajá. Sin embargo, cuando, por ejemplo, tú, igual, la misma situación, te robaron, se llevaron todo, pero luego te enteras, una vez que descubriste que te robaron, sales a la calle y te enteras que los criminales iban en una moto y se estrellaron contra un camión. Todos o se estrellaron, sí, pues se estrellaron, tuvieron un accidente, y están en una situación de salud grave. Esas personas, tú recuperas tus pertenencias, no les pasó nada a las pertenencias. Entonces, tú ves a esa persona en un estado de salud deplorable. ¿No sientes o que la sociedad tiende a ser más compasiva y dicen, bueno, o sea, ya está tan fregado que el mismo karma se cobró la venganza que yo quería hacer? Ujú, sí, sí puede pasar. Y pues es válido. Y siento que la venganza es justamente eso, que nace desde tu posición de poder o desde tu posición de víctima. Si tienes poder para vengarte, deja de importarte la venganza. En cambio, si tienes una posición de víctima, se acrecenta más. Yo siento que puede haber ahí cucharadas desde ambos lados, dependiendo qué cosa, ¿verdad? Porque también a veces una persona que sabe que no tiene los recursos o algo para vengarse contra alguien que supuestamente tiene más poder, a veces lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que no tienen nada que perder. Y eso también es una motivación. Pero es como decimos, dependiendo qué es lo que te orille a vengarte. Ahora, por ejemplo, ya que hablamos de la venganza, tú, olvidando un poquito las leyes, ¿tomarías la venganza como un tipo de justicia? Yo siento personalmente que no. La venganza en ningún momento puede ser justicia. Siento que se confunden los términos. La justicia más que nada es tendiente a solucionar conflictos, no a crearlos. Y la venganza crea conflictos. Ok, digamos que una persona X, vamos a ponerte en cierta situación. Digamos que tú tienes, no sé, varios hermanos y hermanas, ¿sí? Que son, no sé, un número de 5, por así decirlo. Ujú. Y que por algún motivo, por alguna estupidez, que tu hermano o alguien de tu familia, quien tú quieras, le hizo algo a cierta persona, a cierto individuo, y que ese individuo sintió tantas ganas de vengarse que un día van por la calle, ven se encuentran frente a frente y esa persona trae un arma, vamos a suponerlo así, y dispara y mata a alguien de tu familia, ¿sí? ¿Cómo crees que te sentirías? Yo creo que me sentiría muy mal, y trataría de primeramente analizar por qué sucedió todo y cómo sucedió todo. Ok, ahora, perfecto. Ahora vamos a meter un poquito las leyes. Suponiendo que tú, como persona correcta, sigues los pasos, sigues lo que supuestamente se debe de hacer, ¿no? De ir, denunciar y bla, bla. Ok, supongamos que esta persona se la llevan, pero por algún motivo, no conozco mucho de leyes, pero imagínalo, sígueme en el viaje, que por algún motivo paga fianza o por los hoyos que tenemos en todo esto de
en este sistema, sale libre al poco tiempo y todo eso. ¿Crees que ahí fue justo o crees que hay una especie de justicia ahí? No, no hay justicia. Mira, también la justicia es un ideal. No es algo tangible o algo que se pueda ver o calcular. Exacto. O sea, va dependiendo de cada persona. Pero, por ejemplo, poniéndote en en esa situación, ¿te sentirías a gusto? ¿Te sentirías satisfecho? No, o sea, la satisfacción de las personas, en cuanto a la aplicación de una ley, es en el momento justamente en el que se está ejecutando dicha ley. Por ejemplo, si esta persona, ¿no?, que comentas en esta situación, agredió a un... A ti, ponte a ti en el caso. Quiero que me contestes hacia ti, hacia tu persona. Por eso, en esta situación, esta persona que mencionas agredió a un familiar. Ujú. ¿Qué es lo que yo haría? Pues inmediatamente voy y levanto una denuncia. Si esta persona ya fue detenida, como dices, Ujú. a esta persona se supone que se le debe de seguir un debido proceso penal. Ajá, se supone. Se supone. Entonces yo haría actos tendientes para que ese proceso penal se siguiese hasta su ejecución de sentencia. Eso Ajá. es lo que yo haría. Sí, es lo que harías. Pero ¿y si no se da? Si no se da, intentaría, buscar la manera de que se dé legalmente, proceder legalmente. Ok. ¿Y si un día te encuentras a esa persona en alguna disco, en algún baile, X cosa, y que tienes la oportunidad de por lo menos agarrarlo a golpes? Tal vez lo haría, pero siempre y cuando debes de observar todo el panorama. O sea, no solo debes de dejarte llevar por una sensación, debes de analizar si tu acción va a ser perjudicial o beneficiosa para su proceso de esta persona. Entonces siento que no te puedes dejar llevar por una emoción o una sensación de venganza. Sí, es correcto. O sea, sentimos que no es lo correcto dejarnos llevar, más sin embargo, a veces eso, la verdad, en cuestión a los sentimientos y todo eso no sabemos. A veces nos ciegan tanto que no nos fijamos en nada de eso. Sí, y por ejemplo, este caso que tú me mencionas, siempre, bueno, esta y cualquiera, ¿verdad?, debe de ajustarse en todo momento a lo que dice la ley. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se han hecho muchísimas reformas a esta ley, que es nuestra ley suprema de este país y por la cual nos regimos, de la cual emanan todos los cuerpos policíacos, los cuerpos militares, legislaciones, reglamentos, etcétera. De ella emana todo. Entonces, justamente en el artículo 17 de esta Constitución que te estoy hablando, la que nos rige en este país, dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Tú por qué crees que el legislador pensó en ese momento en dictar así la ley? Para que haya una especie de control. No, o sea, no un control de que no quieren que hagamos esto, sino que si cada quien toma la venganza por su propia cuenta, se hace un descontrol. No medimos nuestros actos y vamos a ir por ahí por la calle matando no sé, por ponerte un ejemplo, vamos a ir matando a un familiar a una persona de cierta familia, luego ellos nos la devuelven y se hace un caos. Exactamente, es lo que sucedía cuando estaba vigente la ley del talión o la ley del ojo por ojo, diente por diente. Las personas no sabían medirlo. Por ejemplo, yo tenía en ese tiempo, ¿no? Imaginemos que estamos en ese momento y yo tengo una joya valiosísima que me la dio un ancestro muy querido por mí. Es súper preciosa, está valuada en muchísimo dinero, muchísimos recursos, y todas las personas la quieren, ¿no? Entonces una persona va y me la roba. Una persona que necesita comer, que necesita vestir y curar a sus hijos de alguna enfermedad, qué sé yo. Esta persona va y me la roba. Entonces para mí es muy valiosa. Pero también para la otra persona es muy valiosa la salud de sus hijos o su bienestar propio. No es justificable el robo, obviamente. Uh-huh. A lo que quiero llegar es que esta persona me robó una piedra, una piedra preciosa, que Ajá. para mí era muy valiosa. En ese momento, a mí me está generando un perjuicio. Lo ideal que sería que vaya y le corte la mano por haberme robado eso, o que yo le robe algo de igual importancia a él. Siento que por eso el texto constitucional nace. Porque no es proporcional las circunstancias en las que una persona siente o la otra. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, te das a entender muy bien.
Y creo que, y ahí sí concuerdo contigo, pero lo que pasa es que a veces la sociedad está cansada. Por ejemplo, ¿recuerdas el video donde golpearon a unos asaltantes de una combi? Oh, sí, sí. Era porque la sociedad estaba cansada de los asaltos. Y muchas veces ya sea porque nuestro sistema de seguridad sea deficiente o simplemente no hay no hay el personal Capacitado. numérico capacitado para cubrir toda un área metropolitana, una ciudad o lo que sea, pues a veces sí, los que asaltan y todo eso suelen encontrar esos cabitos y de alguna manera asaltarte. Entonces hay personas a las cuales las han asaltado más de 5 veces, que cuando ven la oportunidad de vengarse, como en este caso, pues lo hicieron. Sí, y eso es lo que habíamos platicado antes, la impotencia que tienes de que te están quitando algo sin derecho alguno, eso mismo es lo que genera la sensación de venganza. Sí, y probablemente el asaltante, probablemente era la primera vez que asaltaba. ¿Sí me explico? O sea, probablemente tiene un hijo enfermo, X cosa, Razón, que como decimos, no es justificación, al para contrario. nada. Ajá. Pero, porque hay muchas personas que igual necesitan dinero y ya sea por medio de kermés, Préstamos. ajá, exacto, salen ese bache. Pero a veces, pues sí, nos cegamos por la preocupación a veces, que no sabemos qué hacer, entramos en desesperación y cometemos esos actos, ¿sí? Así Ese es otro tipo de venganza ya poniéndolo en la sociedad. Y por ejemplo, fíjate, continuando este hilo, el mismo texto constitucional nos dice unos elementos que debe de tener esta forma de justicia, ¿no? Ujú. Dice que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia mediante tribunales y estos serán rápidos para impartirlo en los plazos y términos que fijen las leyes, obviamente leyes que el legislador las emitió y estas resoluciones deben ser de manera pronta, completa e imparcial. Fíjate, estos elementos son demasiado importantes. Ujú. ¿Por qué razón? Porque justamente nos ubica en el punto en el que debemos de ser imparciales y al momento de que los tribunales nos De dictar una administren sentencia, justicia, ¿no? exactamente. Si nosotros, como el caso anterior, el ejemplo anterior, nosotros los aplicáramos a como nosotros pensamos, sería completamente desproporcional. Anteriormente, imagínate cómo era. En la antigua Roma, a una hija de un señor, en ese entonces les llamaban paters familia. A esas personas eran dueños absolutos de sus familiares, tanto hijos como hijas. Entonces llegaba otro sujeto, ¿no? Cometía, por ejemplo, un acto de violación en contra de su hija y se la llevaba. Entonces esta mujer ya era indigna, se la tenían que llevar. Ujú. Y el padre de la afectada, al sentirse mal, iba y hacía lo mismo con la hija. O sea, ni siquiera era en contra del sujeto que había cometido dicha conducta delictiva, Ajá. sino en contra de su hija. Sí. Hasta ese grado nos íbamos con la ley del talión, la ley del ojo por ojo, Del diente ojo por diente. ajá, sí, exacto. Que esa ley, tal vez funcione, bueno, no creo que funcione, la verdad, muy de manera eficiente, pero, por ejemplo, en el caso cuando alguien entra a tu casa a querer robar o algo, se dice que ahí sí estás en derecho de defenderte, ¿no? Pero igual, como te digo, volvemos a lo mismo, o sea, está difícil. Y es que, mira, por ejemplo, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Te has vengado o te has querido vengar? O al menos en un punto de tu vida has planeado vengarte alguna vez, La verdad es que no. ¿no? No, yo me considero una persona pacífica. Y mis amigos, tú me conoces también, Sí. sabes que yo no... Pues yo recuerdo una vez No, que me aventaste una cubra. mentiroso. No, pero yo siempre he procurado la paz, ¿no? Sí, No sí, me sí, gustan sí, los sí, sí. problemas Sí. y siempre voy a buscar eso, ¿no? La solución de los problemas pacíficamente. Sí, y es que también creo que tenemos que saber reconocer cuando nosotros cometemos un error. Claro. Hay personas que cometen un error y cuando la persona con la que cometieron ese error se venga, volvemos nosotros a vengarnos, en este Ajá. caso. Y ahorita que hice ese comentario, por ejemplo, recuerdo que esa vez, no vamos a entrar mucho en contexto con lo que pasó, pero esa vez yo en modo de juego me acuerdo que, digamos que te agredí y tú respondiste, ¿verdad? Y probablemente yo en ese momento, cuando todos nos miraron, probablemente yo te hubiera podido decir, ¿por qué me hiciste esto? ¿Verdad? Y empezar una discusión y probablemente ahorita ya no estar aquí hablando como amigos. Pero en ese momento yo supe reconocer que yo cometí ese error y recuerdo que te dije,
no hay problema, somos amigos. Y terminamos dándonos la mano y un abrazo y seguimos en nuestra fiesta. Sí, en el cotorreo. Sí. Pero fíjate, este caso en particular que mencionas, yo considero que no es muy objetivo en el tema. Ujú. Te voy a decir por qué. Porque habían factores externos, el alcohol. Sí. Entonces, cuando una persona está alterada por sustancias que le metes en tu cuerpo, en este caso el alcohol, o ya ves en ocasiones gente que para poder hacer actos delictivos necesita de ciertas sustancias o ciertas drogas. Ujú. Entonces, siento que estas personas no piensan correctamente y por eso tienden a hacer este tipo de actitudes dañinas. Y cuando se vengan sin estar ebrios o con alguna sustancia así, ¿piensan correctamente? Yo siento que se dejan llevar por sus impulsos, es lo que está mal. No Y lo el- piensan, no lo razonan y por lo tanto lo llevan a la práctica. La ley del talión que es de hace siglos, o sea, Pero se convierte en una actitud rudimentaria. pero el alcohol recuerda que también desinhibe ciertas emociones. O sea, una persona puede ser muy callada y con un par de copas encima suele expresarse de mejor manera. O sea, ya sea que hayas consumido o algo, ¿no? De cualquier manera, la venganza, desde mi punto de vista, la venganza de tomarla por tus propias manos no es lo adecuado. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir los pasos que nos dicta la ley y mejorar la ley. Para mí, desde mi punto de vista, ver esos hoyitos. Probablemente puede ser la persona que está encargada de regir o bueno, de hacer cumplir la ley de ahí, que no esté haciendo bien su trabajo, no sé, pero siento que debemos hacer las cosas como se nos indica. Yo considero que las leyes en sí son muy buenas. Hay unas que incluso llegan a ser casi perfectas, ¿no? Cuasi perfectas, como dicen. Sí, o sea, Y el problema es la aplicación de las leyes. En este país, por ejemplo, sufrimos de una enfermedad gravísima que es la corrupción. Una corrupción que se nos viene haciendo algo normal desde niños. O sea, desde niños Sí. la vemos y la normalizamos. Y eso está mal. Así como el machismo está mal. Todas esas actitudes que desde niños empezamos a ver, empezamos a convivir con esas actitudes, las normalizamos. Entonces, en lo personal, considero que debemos de, al momento de que sentamos esta necesidad de vengarnos, sentarnos, pensar bien lo que pretendemos hacer, analizarnos y conocernos personalmente, cómo somos, cómo vamos a actuar, qué es lo que nos está originando esta necesidad de venganza, si es lo más factible o conveniente, etcétera. Y por supuesto, acudir ante tus amigos, tus familiares y algún profesional de la salud. Sí, exactamente. Entonces, creo que todo comienza con el típico, si te pega, pégale. Cuando Ándale, eres sí, niño. sí, sí. Sí, me Y explico. pues sí es grave, o sea, Sí, o sea, no te dejes y en cierta manera hay cierta razón, pero eso nos lleva a hacer este problema más grande, más grande. ¿verdad? Oye, y por ejemplo, no sé si últimamente has visto las noticias. Ujú. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ajá. no sé si te ha tocado escuchar que le está solicitando a la Iglesia Católica, al Vaticano en particular, y a la monarquía española una disculpa pública por las agresiones o por la forma violenta en que Se generó todo esto ajá, de la conquista. así exactamente. ¿Tú ves este acto del presidente como intentar restaurar la paz con los pueblos originarios? ¿O tú crees que es un acto de venganza en contra de la monarquía española y la religión católica? Yo siento que es un acto de paz, Ujú. pero siento que no es de la mejor manera. ¿Sientes que es innecesario? No innecesario, o bueno, en cierta parte sí, porque igual, lo que pasó no fue con nosotros. O sea, sí, pero a lo que voy, fueron ancestros. ¿Sí me Claro, explico? claro. Y las cosas están bien. O sea, ya no estamos en ese tiempo donde la mentalidad era diferente. Ahorita ya tenemos otro tipo de mentalidad. Entonces, sí creo que fue un acto de paz, pero la manera en que lo hizo creo que no fue la más acertada. O sea, concuerdo en muchas cosas con él, pero muchas veces también siento que la manera en que lo hace no es lo adecuado y por eso muchas veces como que lo critica o lo ataca. Entonces ¿verdad? esto no sería como un acto de venganza, sino por así decirlo, un tratado de paz entre... Sí, o sea, como saben que el pasado y estamos bien. Sí, ¿sí me explico? Sí, Solamente que siento que la manera en que lo hizo se vio como oye, quiero que me pidas perdón. Ajá, ¿Sí sí, me sí. explico? Eso fue lo malo desde mi punto de vista.
Ok. Sí. Porque sí es un tema actual y pues ahora sí que era conveniente mencionarlo aquí, ¿verdad? Sí, o sea, siento que sí, en cierta parte era innecesario, Ajá. pero en la parte que sí era necesaria, creo que fue ahí, en la manera en que lo hizo, no fue la correcta. Ahora sí que los que nos escuchen que decidan, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Entonces, no sé, ¿algo más que quieras comentar? Ya Sí, llevamos un ya tiempo. por último, Ajá. quiero que las personas que nos estén escuchando conozcan un poquito más sobre la finalidad que tiene la ley y en especial la Constitución de que exista leyes tendientes a regular las conductas de las personas, específicamente en la aplicación de la ley en casos de delitos. Uh-huh. Mira, te voy a mencionar algunos y qué es en lo que consiste. Por ejemplo, muchas ocasiones tenemos la duda de si una pena Ajá. es conveniente que se aplique, ¿no? O sea, la forma en la que se aplica, mejor dicho. Hay ocasiones en las que decimos, no, ese delito estuvo muy grave y le dieron muy poco tiempo. O lo que decía anteriormente un político muy reconocido, que no lo voy a mencionar, decía, yo propongo que a los rateros se les mochen las manos, ¿no? Entonces, él incluso pues estaba violentando lo que dice el texto constitucional, que se prohíben las mutilaciones. Pero la pena en sí, la pena que se le aplica a los delincuentes o a las personas que cometen una conducta negativa en contra de otras personas, Uh-huh. debe de llevar ciertos elementos que son muy importantes y que los voy a decir de manera rápida y breve. Por ejemplo, la pena debe tener estas características. Debe de intimidar, o sea, debe de preocupar o causar temor al sujeto que comete los actos delictivos para que no lo vuelva a hacer, para que no delinca. Ajá, correcto. También debe de ser aflictiva. Esto es, debe causar cierta afección o aflicción al delincuente para evitar futuros delitos. Exacto. ¿Cuál es la aflicción? Pues que lo encierran, ¿no? Ajá. Lo encierran, te quito tu libertad, te estoy afectando uno de tus derechos humanos. Uh-huh. Ok, también es ejemplar, o sea, busca ser un ejemplo en los planos individuales y generales para prevenir otros delitos. Te ponen de ejemplo. O sea, al tú ser un delincuente, tú eres el ejemplo del por cual no debes de serlo, porque te va a pasar esto, ¿no? ¿Qué? La privación de tu libertad. Exacto. No vas a poder ver a tu familia, bla, bla, bla. Debe de ser legal además, porque siempre debe provenir de una norma legal y previamente debe existir en la ley que le da existencia, que es pues el principio de legalidad, ¿no? No puede hacer la autoridad algo que la ley no le permite. Además, debe de ser correctiva. Toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete un delito. Ya ves, no sé si has escuchado de los que le llaman cerezos, ¿no? Ajá. Centro de reinserción social. Ajá. ¿Qué es lo que se pretende en estos centros? Que una persona que haya cometido un delito se reinserte en la sociedad Se reincorpore. como una persona o como un ciudadano ejemplar o correcto. Pero pues, ¿verdad? La aplicación es muy diferente. Y que también la pena se ajusta. Esto va en acorde con lo que ya habíamos platicado anteriormente, la proporcionalidad del acto. Tú no puedes, por el hecho de que te robaron una joya, amputarle el brazo a una persona. O sea, no es equivalente. ¿Me explico? Ajá. Es ahí donde radica, no tiene que ser justo. La pena no debe ser ni mayor ni menor, sino exactamente la correspondiente en la medida del caso en que se trate. Lo que pasa es que a veces muchas personas cometen actos, van a la cárcel, reciben lo que se supone que deben de recibir, su castigo, y cuando salen, vuelven a la cárcel 5 o 6 veces más. Y claro, o sea, ya aquí depende de cada punto de vista, pero por ejemplo, para los que nos escuchan, me gustaría que dejaran en los comentarios si ustedes están de acuerdo con que todo sea justo, o a veces si hay necesidad de erradicar, aunque se escuche un poco, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo? Que a veces hay necesidad de erradicar el problema de raíz. Ah, sí, como Sí. dice, ¿no? El dicho, también lo he escuchado bastante. Muerto el perro, se acabó la rabia, pero Ajá. Muchos piensan así, entonces déjenos en los comentarios cuál es su punto de vista en este aspecto, si a veces es necesario erradicar el problema de raíz. Cada quien decide, cada quien lo dirá. Así es. Pero pues ya saben, pues creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no? Muy bien, sí, me parece perfecto. Ok. Ya tocamos muchísimos temas de importancia, hicimos unas preguntitas, pusimos varios contextos. Entonces yo considero que sí ya aportamos lo suficiente para que las personas investiguen y pues pongan a pensarse estas poquito más, situaciones ajá.
Sí. por sí mismas. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, las cuales van a estar aquí en la portada del video y también en la descripción. Ya saben, pueden encontrarnos en YouTube como Puntos de Vista Podcast y en Facebook, en nuestra página oficial también como Puntos de Vista Podcast. Yo soy Raiden, mi compañero. Zavala. Un gusto estar aquí contigo, Raiden, y pues qué bueno que vamos a empezar esto, ¿no? Claro que sí, y pues esperen próximamente el siguiente capítulo que también va a estar muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, entonces, bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.